Hola, buenas noches a todos. Hoy continuamos con el material del nivel 3 o módulo 3. Hoy vamos a ver las operaciones que podemos hacer en las listas. El día de ayer vimos una introducción a ellas, las operaciones más básicas que podemos hacer con ellas, cómo crearlas, cómo inicializarla con algunos elementos. Y también vimos un poco de lo que sabemos sin saber que lo sabemos, que es como por ejemplo que con el operador más se concatenan dos listas, igual que ocurre con las cadenas, que con el operador de multiplicación se repite una lista, igual que con las cadenas, que las podemos indexar de forma con índices positivos o índices negativos, al igual que con las cadenas, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí vamos a ver un poco más en detalle sobre ellas. Una vez que nosotros creamos listas, una operación que es muy común es quererlas comparar. ¿Ok? Eh, eh, po- eh, y acá les pido que me presten bastante atención porque no es tan intuitivo la forma en cómo se comparan listas, pero de nuevo sigue el mismo patrón de cómo se comparan las cadenas. ¿Ok? ¿Cómo se comparan las listas? Las listas se comparan elemento por elemento. Eh, y sigue más o menos el mismo patrón, o sí, en las cadenas se sigue el orden lexicográfico, en donde, por ejemplo, la palabra A es menor que, no sé, que acción, porque A tiene una sola letra y acción tiene varias letras. Entonces se compara la primera A con la segunda, con la primera carácter de las dos palabras. En los dos casos es A, pero después la palabra o letra A no tienen más letras y la otra palabra acción sí. Entonces, por eso acción es mayor que A. Y de esa forma se ordenan los diccionarios. Bueno, de una forma muy similar ocurre con las listas. En este caso, por ejemplo, estamos comparando si la lista 1, 2, 3 es igual a la lista 1, 2. Bueno, acá es súper intuitivo de que no son iguales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá falta un elemento. Pero, ¿qué hace internamente Python? Bueno, primero pregunta si la longitud de las dos listas es igual. Si la longitud de las dos listas es igual, sigue comparando. Si la longitud de las dos listas es diferente, ya no necesita comparar más. Entonces, la longitud de esta lista es 3, la longitud de esta lista es 2. De una vez dice que no son iguales, por eso igual, igual, el resultado es falso. En este caso, la longitud de las dos cadenas es igual, 3 y 3, y ahora él comienza a comparar. El primer elemento es igual a este, sí. El segundo elemento de esta lista es igual al segundo de esta, sí. El tercero igual a este, sí. Verdadero. Y en este caso, es falso. Las dos listas tienen tres elementos, pero esta es 1, 2, 3 y esta es 1, 2, 4. Les hago una pregunta y acá por favor traten de opinar, ¿ok? Por favor, sin pena ni nada. ¿Cuál creen que es la lista mayor entre esas dos listas? Entre esta y esta lista. ¿Cuál creen que es mayor? Si se llegaran a comparar, ¿no? Con un operador de mayor igual o menor igual, ¿cuál creen que es mayor entre estas dos listas? Creería que la segunda, profe, Porque la segunda, porque uno tiene 3 y el otro 4. Pues yo lo digo más que nada por esos dos números, no le veo nada de diferente. y perfecto, esa es la respuesta, ¿ok? Esa es la respuesta. Él va a comparar este con este, son iguales. Este con este son iguales. Este con este no son iguales. Y este es menor que este. Entonces, por eso, esta lista es menor que esta lista. ¿Ok? Pero es importante que ustedes vayan, primero, trataran de responder esa pregunta. eh, como les digo, que todavía, como es una comparación, es algo intuitivo y ver si Python seguía esa lógica o no. ¿Ok? Muchas gracias. Entonces, acá precisamente entramos estos operadores relacionales, ¿ok? En este caso se pregunta si la lista 1, 10, 100 es menor que 2, 10, 100. Sí lo es, por el mismo caso que el anterior. Las dos son listas de tres elementos, pero cuando se compara 1 es menor que 2, sí,
y apenas ocurre ese sí, ya el resultado es true. ¿Ok? Si estos dos elementos fueran iguales, como era este caso, él sigue comparando con los demás elementos. Aquí él compara con el 1 el 1, después el 2 y después el 3 con el 4, y ahí es cuando se resuelve la pregunta si son iguales, si no son iguales, si uno es mayor, si otro es menor. En este caso, como el primer elemento ya es diferente y el 1 es menor que el 2, ya de una vez la respuesta es true. 1, 10, 100 es menor que 1, 10, 100. No, no es menor porque son iguales. 1, 10, 100 es menor o igual a 1, 10, 100. Sí, true, porque no es menor, pero sí es igual. ¿Ok? Entonces recuerden que estos operadores relacionales de menor igual o mayor igual hacen las dos preguntas y con que cualquiera de las dos se cumpla ya es true. ¿Ok? Esto es casi como preguntar, ¿esta lista es menor que esta? O, or, esta lista es igual a esta. Es lo mismo internamente. ¿Ok? 1, 10, 100 es menor a 1, 10, 101. Sí, sí lo es. ¿Ok? Estos dos elementos son iguales, pero el último elemento es menor que 101. 1, 10, 100 es menor que 0, 10, 100. No, no es menor, porque él compara el 1 y pregunta, ¿1 es menor a 100? No, es mayor. Ya, no tiene que hacer más preguntas. De una vez, el resultado es falso. 1, 10 es menor a 1, 10, 100. Sí, ¿ok? Y acá es donde a veces es como raro, uno dice, bueno, ¿cómo le está comparando? Lo mismo lo que le decía, como el orden lexicográfico de cómo se ordenan las palabras dentro de un diccionario. Acá es una palabra que tiene dos letras, esta es una palabra que tiene más letras, por ejemplo, el, vamos a suponer, ok, hipotéticamente que acá hay una E y una L y acá hay la misma E, la L, pero acá es la palabra el, elefante o ellos o lo que sea. Bueno, en el diccionario esta palabra va primero que esta porque esta es menor que esta. ¿Ok? Entonces, el que hace, pues, lo que les digo, en este caso, 1 y 10, 1 y 10 son iguales, pero este ya no tiene más elementos, este sigue teniendo elementos, entonces este es mayor que este. Allá, tengo una pregunta por acá. Mm, Buenas tardes. Están escribiendo por Slack. Si es alguno de los estudiantes que está en la clase, le pido que pregunte de una vez directamente en la clase. Ok, entonces esto es lo inicial sobre comparación de listas. Ok, comparar una lista con respecto a otro. Con los operadores de igualdad, desigualdad y los relacionales. Mayor, mayor igual, menor, menor igual. Ahora vamos a ver cómo se modifican las listas. En la clase anterior vimos cómo crearlas y cómo crearlas con elementos, pero ahora vamos a ver cómo modificarlas. En esta clase, pues, es un poquito teórica, ¿ok? Entonces les pido que me presten bastante atención y en la medida de lo posible, cuando vaya aplicando, yo voy explicando directamente en Spider. Ya va, disculpen que tengo un estudiante que me está haciendo acá preguntas. Regálenme un momentico mientras que ayudo a sus compañeros a ingresar a la clase. Eh, Denme un momento. Mientras tanto, ¿alguna duda sobre lo que hemos visto hasta ahora de la comparación, de crear, del concepto en sí de las listas? ¿Alguna duda? No, señor. Ok.
Ok, muchachos. Entonces continuamos. Bueno. Entonces, ¿cómo modificarlas? Ok, ¿cómo modificarlas? Supongan que tenemos esta lista, una lista llamada A con los elementos 1, 2, 3, tres elementos del mismo tipo y de tipo int. Quiero que de una vez vayan ustedes como pensando de esta manera, porque recuerden que las listas pueden ser de diferentes tipos de datos, flotantes, booleanos, cadenas, de listas, listas de listas o listas de diccionarios o listas de caracteres o listas de diferentes tipos de datos en donde el primer tipo de datos es un entero, el segundo un flotante, el tercero una cadena. Eh, Esa es la cosa que empezó. Ok, entonces es algo que ustedes cuando vean una lista tienen que tratar de ir pensando en eso, ¿ok? Ir como analizando esas cosas. Pues ya tenemos nuestra lista 1, 2, 3. Con los corchetes podemos acceder a sus elementos, ¿ok? Con los corchetes podemos acceder. Y recuerden que las listas, las cadenas y las estructuras de datos o las colecciones en Python, en todas las colecciones son índice cero. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno quiere indexar esas colecciones, debe empezar, el primer elemento se encuentra en la posición cero. Y de ahí en adelante va incrementando uno por uno y el último elemento se encuentra en la posición n-1, donde n es la longitud de la lista. Entonces, si nosotros decimos en la posición 1, noten los corchetes y el índice numérico es igual a 10, nosotros estamos sustituyendo este elemento. ¿Ok? Entonces vamos a ir aquí un momentico. Nosotros vamos a decir que tenemos una lista llamada L. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Acá tenemos esta lista. Si nosotros vamos a tener un índice, a veces lo podemos ver, si nosotros ejecutamos esto acá y decimos y lo vemos, pueden ver que aquí está el índice, ¿ok? ¿Lo ven? 0, 1, 2, 3, 4 y en todos los casos 1, 2, 3, 4, 5 es el valor. Acá también puede ser, por ejemplo, 10, como para que no se confundan con los índices, 20, 30, 40, 50. Ejecutamos esto. Ahora nuestra lista cambió. En la posición 0 hay un 10, en la posición 1 un 20, y en la posición 4, que es n-1, un 50. Miren que el size de la lista es 5, ese es el n. Entonces 5 menos 1, 4. Es el último elemento. Y si nosotros decimos L, bueno, L en la posición 1 no me va a devolver el 10, porque el 10 está en la posición 0, me va a devolver el 20. Y así como los puedo recuperar, los puedo sobreescribir, que es precisamente lo que estamos viendo ahorita. Por ejemplo, si yo digo el 2 sería el 30. Y si nosotros decimos lista en la posición I, ¿ok? Que y eso, el índice 2 es igual no a 30, sino vamos a poner 35. Y volvemos a imprimir nuestra lista. Nuestra lista ahora cambió. Y ahora es 10, 20, 35, 40, 50. Cosas que también podemos hacer, bueno, como podemos acceder al elemento, nosotros podemos decir algo como esto, ¿ok? Nosotros estamos multiplicando su valor por 2 y guardando el resultado en la lista. Ahora obtuvimos 60. ¿Por qué? Porque inicialmente había un 30 y el índice es el 2 y estoy diciendo la lista en la posición I, que es 2, que es el 30, por 2, 60, guárdamelo en la lista en la posición I. Y actualizamos el valor. Entonces, esto es lo que estamos viendo acá. En la posición 1 cabía un 2, ahora le ponemos 10 y ahora mi lista es 1, 10, 3. Y si intentamos acceder a la posición 3, da un error de que estamos el índice está fuera del rango permitido. ¿Por qué? Porque esta lista va de 0 a 2, no 3. ¿Ok?
Este es un error bastante común y esto lo van a ver cuando ustedes quieran como que iterar una colección hasta n, incluyendo n, o sea, menor o igual a n, no solamente i menor a n. Si ustedes intentan recorrer una lista de i, por ejemplo, while i menor o igual a n, donde n es igual al len de la longitud, obtienen este error. Por eso tienen que decir solamente menor, no menor o igual. ¿Ok? Acá tenemos otro ejemplo, tenemos otra lista que tiene las letras A, B, C, D, E, F, que en verdad son cadenas de un solo carácter. ¿Ok? Esta es una lista de cadenas, donde cada una de estas cadenas tiene una longitud de 1, porque es un solo carácter. Lo imprimimos, pues vemos nuestra lista, A, B, C, D, E, F. Pero en las listas también nos sirve el operador de slicing, ¿ok? Entonces, si nosotros, por ejemplo, decimos print de L en la posición I, estamos mostrando un solo elemento, ¿verdad? Que en este caso es 60. Pero si nosotros le decimos de 2 a 4, ¿alguien me puede decir qué caracteres están seleccionando acá? ¿Cuáles se van a imprimir? ¿Alguien recuerda cómo funciona el slicing en Python? Vamos, muchachos, ¿alguno? Bueno, el slicing en Python funciona que va a seleccionar los elementos que comiencen en esta posición hasta este, pero sin incluir esta posición. Entonces, el 10 en la posición 0, el 20 en la posición 1, el 30 en la posición 2, el 40 en la posición 3, el 50 en la posición 4, pero el 4 no se incluye. Entonces, él va a seleccionar estos elementos. Y como el 30 aquí lo estamos modificando a 60, él acaba a mostrar 60 y 40, la sublista con los elementos 60, 40. Cuando le ejecutamos, esa es la sublista que estamos seleccionando, ¿ok? Que estamos imprimiendo. Entonces, como nosotros podemos seleccionar elementos, mejor dicho, así como podemos nosotros seleccionar un único elemento y sobreescribirlo, podemos seleccionar varios elementos y también sobreescribirlos. ¿Y qué va a hacer él acá? Él se va a parar, va a seleccionar la sublista que está entre 1 y 3 sin incluir, es decir, 1 y 2, y a esta sublista la va a modificar por esta nueva sublista. O lista, esta no es una sublista, por esta lista que tiene las letras X y Y. Por eso la cadena resultante es igual a X, Y, D, E, F. ¿Ok? Espero que para todos sea claro esto. Si no, por favor, este es el momento para preguntar. Eh, Aquí estamos por medio de este operador seleccionando un grupo de elementos, no uno solo, un grupo de elementos, específicamente del 1 al 3 sin incluir el 3, es decir, el que está en la posición 1 y en la posición 2. Y le estamos asignando a esa sublista esta nueva lista, que es X y Y. Por eso nuestra lista resultante es esta. Eh, ok, pero entonces acá estamos sobreescribiendo una lista que tiene la misma longitud de la que seleccionamos. Pero ¿qué pasa si esto tiene una longitud distinta? Él realmente lo que está haciendo es agarrar esto y sustituyéndolo por esto. No tiene que tener la misma longitud. De hecho, si le asignamos una cadena vacía, lo que estamos haciendo es eliminar estos elementos, porque le estamos diciendo, sustitúyeme estos dos elementos por esta lista que está vacía, por lo tanto, se eliminan y solamente queda el A, D, E, F. ¿Ok? Esa es una forma, por ejemplo, de eliminar elementos en las listas. Veamos un poco más ejemplos, ¿no?
Tenemos la lista A, D, F. Bueno, y nosotros queremos completarla, ¿ok? Queremos completar e ingresar todas las vocales, todas las letras de la A a la F. Entre la A y la D nos falta BC y entre la D y la F nos falta E. Lo primero que tenemos que saber es, bueno, ya sabemos cuáles nos faltan, ahora tenemos que saber dónde insertarlas. Si nosotros decimos, por ejemplo, lista en la posición 1, 1, él lo que está haciendo es parándose aquí aquí en el medio, del 1 al 1. Él no está sustituyendo este elemento, porque para sustituir este elemento tendríamos que decir 1, 2, 1, 2. Pero no, estamos diciendo 1, 1. Entonces es como si él se parara acá y le asignamos una lista que tiene la B y la C, y de esta manera nos modifica la lista y ahora es A, B, C, D, F. Y lo mismo para ingresar la E. Para ingresar la E, nosotros decimos 4, 4, porque este es 0, 1, 2, 3, y aquí está el 4, 4. ¿Okay? Si decimos 4, 5, tomaría este elemento, pero estamos diciendo 4, 4, y le asignamos una lista con el carácter E. Noten que no es la cadena E, es una lista con el carácter E. Él va a insertar o sustituir lo que hay acá por esta lista. Y de esta manera completamos nuestro, pues, lista con las letras del abecedario de la A a la F. Si les queda claro o les parece raro o tienen dudas o si lo ven. Pero podrías explicar otra vez. La verdad no Tengo, entendí muy bien. Sí, sí puedo. Bueno, vamos a hacerlo directamente acá. Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra lista. Vamos a llamarla lista 2. ¿Ok? Y esta lista 2 tiene los caracteres A, B, C, D, E, F. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos saber cuál es la longitud de esta lista, le preguntamos con el len, longitud 2. Pues me dice, bueno, tengo que imprimirla, obviamente. La longitud es de 3. Ok, muy bien. Entonces yo quiero completar mi lista con los caracteres que faltan. Yo ya sé que me faltan los caracteres B y C entre A y D. ¿Ok? Pero ¿cuál es el índice que va? ¿Cómo yo hago para insertar aquí en el medio? Bueno, necesito insertar en el 0, en el 1, 1. De por sí, si por ejemplo nosotros decimos algo así como que print L2 en la posición 1, 1, miren que él imprime una cadena, una lista vacía. Porque en la posición 1, 1, él está como parado en una posición acá como virtual en el medio. Si yo digo 1, 2, ahí sí me va a imprimir la D. ¿Ok? En la 1, 2 está la D, porque tomo de acá sin incluir este. Pero la 1, 1 es lo que les digo, es como estar parado aquí en la coma. Entonces, si yo en esta posición le asigno otra cadena, otra lista, perdón, con los caracteres B, B y C, él lo que va a hacer es insertarla aquí. Y cuando volvemos a imprimir nuestra lista 2, ya tenemos A, B, C, D, F. Bueno, lo mismo con la posición 4, 4. Y ahora es 4, 4 porque miren que acá tenemos 3, pero cuando ingresamos esto, ahora mi lista tiene 5 elementos que van del 0 al 4. ¿Ok? Y por lo tanto, en esta lista, que es la que ahora yo tengo, este es el 0, el 1, el 2, el 3, este es el 4, 4. De nuevo, si lo imprimimos, lista 2 en la posición 4, 4, pues nos va a devolver una lista vacía.
Y esta lista vacía es la que queremos sustituir por una nueva lista con la letra que nos falta, que es una lista con la letra E. Y ya, cuando volvemos a imprimir nuestra lista 2, ya la completamos. Ahora sí tiene A, B, C, D, E, F. Este es un ejemplo práctico, ¿ok? Este es como un ejemplo un ejemplo muy teórico. En la práctica no es como lo hacemos, pero es importante que ustedes entiendan esto, que nosotros con las listas podemos seleccionar trozos de la lista, trozos, y los podemos reemplazar por otras listas. Y él lo que va a hacer es insertar sus elementos en la posición que estamos seleccionando. Cuando seleccionamos trozos de más de un carácter o de más de un elemento, perdón, él va a sustituir estos elementos por lo que hay acá. ¿Ok? En este caso, seleccionamos 2 y sustituimos por 2. Luego, seleccionamos 2 elementos y sustituimos por nada. Por eso los elimina. Y en este caso, seleccionamos 0 elementos, pero una posición dentro de la lista y los sustituimos por 2. Por eso los inserta. Lo mismo acá. Seleccionamos 0 elementos, pero una posición dentro de la lista y insertamos este elemento. Ok, espero que ahora sí les haya quedado un poco más claro. Bueno, esta es una forma válida de eliminar elementos dentro de una lista, ¿ok? Sobre todo cuando queremos eliminar trozos de la lista. Si queremos eliminar un elemento muy específico, podemos utilizar esta palabra reservada de delete, ¿ok? En su teclado ustedes seguramente van a tener un carácter que se llama igual, delete, que lo que hace es eliminar cosas cuando están trabajando en Word, en lo que sea. Bueno, esta palabra reservada sobre una lista en una posición elimina ese elemento. Si tenemos una lista llamada A que tiene los elementos 1, 2, 3 y decimos del o delete, en la posición A en el índice 1, que es este 2, lo elimina y ahora mi lista tiene los elementos 1 y 3. ¿Qué pasa si seleccionamos un trozo de lista? Lo mismo, exactamente lo mismo. En este caso, pues tenemos la lista completa, A, B, C, D, E, F. Si seleccionamos de la posición 1 a la 5, él va a incluir el 1, pero no en la posición 5, entonces él toma 1, 2, 3, 4, la F no la toma porque este es el límite que nos incluye, y la A no lo toma porque la está en la posición 0, deal de la lista en la posición 1 a 5, lo elimina y solamente nos queda una nueva lista con los elementos A y F. ¿Ok? Entonces, podemos borrar con la función, esto en verdad, esta palabra reservada viene de Python 2. Nosotros estamos trabajando con Python 3. Y en Python 3 todas esas cosas las volvieron funciones. Antes cuando uno iba a imprimir algo en Python, uno decía print y el elemento que iba a imprimir, no entre paréntesis. En Python 3 volvieron todo funciones, pero como que esta notación quedó. Se puede utilizar, sí, pero esta también es muy útil, ¿ok? Seleccionar lo que uno va a hacer y lo sobrescribe. Ok. Ahora vamos a ver algo muy importante que tiene que ver con las referencias a las listas, ¿ok? Las listas, al igual que los diccionarios, trabajan con referencias. Entonces, cuando nosotros asignamos una lista a otra lista, o mejor dicho, el contenido de una variable lista a otra lista, lo que estamos asignando es la referencia. Este ejemplo, tenemos una lista llamada A que tiene los elementos 1, 2, 3, una lista llamada B que también tiene los elementos 1, 2, 3 y creamos una tercera lista con el contenido de A. Realmente no es el contenido de A. Nosotros quisiéramos que fuera el contenido de A, pero lo que nosotros le estamos diciendo es, mira,
a donde apunta A, al contenido que apunta A en memoria, C también va a apuntar. ¿Y qué consecuencias trae esto? De que si modificamos A, se modifica C, y si modificamos C, se modifica A, al igual que en los diccionarios, porque se trabajan con referencias. Nosotros acá imprimimos A, imprimimos B, e imprimimos C. Obviamente las tres listas son, su contenido es igual. Si nosotros preguntamos A es igual a B, obtenemos true, A igual a C, true, B igual a C, true. Porque acá nosotros estamos comparando contenidos. Pero esto es lo que está ocurriendo internamente, que existe A apuntaba un contenido en memoria, que son los elementos 1, 2, 3. B apuntaba a otro contenido en memoria 1, 2, 3, porque cuando lo creamos, los creamos como listas independientes. Pero como a C le asignamos A, C realmente está apuntando al mismo contenido en memoria. ¿Ok? Por lo que les digo, porque las listas, al igual que los diccionarios, trabajan por referencias. ¿Para todos es claro esto o les genera un poco de confusión? Es claro, profe. Ok, gracias. Sí, acá lo que les digo no es tan raro porque estamos asignándole a C a A. Entonces, como A lo que está almacenando realmente es una referencia o un apuntador a este contenido que está almacenado en memoria, cuando nosotros decimos que C es igual a A, estamos haciendo que los dos variables apunten al mismo contenido, con las consecuencias que eso trae. De nuevo, A igual a B, sí. B igual a C, sí. A es igual a C, sí. Pero A es B, no es B. Porque el operador is lo que está preguntando es si son el mismo objeto. Y no lo son. Recuerden que si nosotros utilizamos la función ID, que nos dice cuál es el identificador de esa variable dentro de Python, vamos a obtener un número grande y estos dos números van a ser distintos. B es C, no, B no es C. Pero A es C, sí, A sí es C. Este sí devuelve true. Por esto, porque las dos variables están apuntando a la misma posición. Entonces rápidamente lo podemos validar, sino, y con otros elementos, no tienen que ser con elementos numéricos. Podemos tener A, B, C, lo mismo con B, después de nuevo C es igual a A, imprimimos el ID de A, imprimimos el ID de B, e imprimimos el ID de C. Y obtenemos este resultado. Ya va, no lo copio. Este es este mismo número, ¿ven? Este es el ID de A, que es el mismo ID de C. Pero B sí tiene un ID diferente. B tiene un ID diferente. Pero A y C tienen el mismo ID. Miren que el mismo Spider, al darse cuenta que estamos seleccionando lo mismo, resalta ambos. Ok, otro ejemplo es que, por ejemplo, es aquí que tenemos A es igual a la lista 1, 2 y preguntamos A es igual a la lista 1, 2. Como el operador igual compara el contenido, él dice que sí, que son lo mismo. Pero si utilizamos is, ya nos dice que no es el mismo, las mismas variables. ¿Ok? Porque esto es como una variable que se está creando en ese momento temporalmente, pero después de ejecutarse esta instrucción, eso se pierde. No es una variable, de hecho es un valor.
Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias que trae esto? De que dos variables apunten al mismo contenido, que si uno modifica C o modifica A, ambas variables se van a modificar al mismo tiempo. Ojo, esto no necesariamente es malo. Hay casos en que esto es exactamente lo que nosotros necesitamos o deseamos, pero es importante que ustedes lo sepan. Entonces, si decimos C en la posición 0 es igual a 4, él va a modificar tanto C como A este valor. Entonces, acá ya lo modificamos, tanto C como A. Si imprimimos A, obtenemos la lista 4, 2, 3. Si imprimimos B, 1, 2, 3, porque esta sí es una lista independiente. Y si imprimimos C, de nuevo 4, 2, 3. Y bueno, aquí era cuando yo les decía de que lo importante es que nosotros sepamos esto. ¿Ok? Lo importante es que sepamos, no que ocurra, sino que sepamos que eso ocurre, porque a partir de esto nosotros es como vamos o no crear nuestras funciones. Imagínense que les piden que creen una función que duplique los elementos de una lista numérica, ¿ok? Va a multiplicar cada uno de esos elementos numéricos por 2. Entonces nosotros decimos def duplicar. Recibe una lista L de tipo list y no devuelve nada. En este caso no devuelve nada. ¿Por qué no devuelve nada? Porque como las listas trabajan por referencia, lo que nosotros modifiquemos dentro de la función está modificando la variable de afuera. Entonces vamos a utilizar aquí, bueno, sí. Podemos utilizar un while, podemos utilizar un for, da igual. Vamos a hacerlo primero con un while y después con un for. Trato de hacerlo de las dos maneras para que ustedes si les sea familiar cualquiera de las dos versiones. Decimos while i menor a n y recuerden, más igual 1. ¿Ok? De esta manera ustedes saben que termina su ciclo y lo que van a decir es que la lista en la posición i va a ser igual a lo que tenía la lista en la posición i por 2. De esta manera, estamos recorriendo nuestra lista elemento por elemento y lo estamos multiplicando por 2 y después de multiplicarlo, lo volvemos a sobreescribir sobre la lista en esa posición. Si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, lista y miren que se llama diferente, no tiene que llamarse de la misma manera y lo imprimimos acá. Después llamamos a nuestra función duplicar y le enviamos nuestra lista y volvemos a imprimirla ahora afuera. La primera vez la vemos como estaba. La segunda vez la vemos duplicado el valor de cada uno de sus elementos. Por lo que les digo, porque aquí está la lista. Cuando nosotros llamamos esta función, no estamos enviando el contenido de la lista, estamos enviando la referencia al contenido de la lista. Esa referencia se recibe acá. Entonces, L y lista son las mismas variables, apuntan al mismo contenido. Aquí nosotros lo modificamos y cuando sale de la función ya está modificado. Por eso no es necesario retornar nada. ¿Y cómo lo haríamos con for? Bueno, recuerden que si lo queremos hacer con for, necesitamos con for in, necesitamos usar la función range y decir que esto va de 0 a n. ¿Ok? Aquí, y no necesitamos esta variable, obviamente, porque el mismo for in se encarga de incrementar. Obtenemos el mismo resultado. Y si lo quieren hacer de forma más compacto, a mí me gusta usualmente calcular el n afuera si lo necesito utilizar más adelante. Si no lo necesito utilizar más adelante, lo pueden poner directamente acá. Y la función queda mucho más compacta. Volvemos a ejecutar exactamente lo mismo. Ahora, con lo que saben ahora, más adelante les voy a dar otra versión, pero con lo que saben ahora, ¿a alguien se le ocurre cómo se puede hacer esta función
para que no modifique la lista que se le está enviando, sino que retorne otra lista. Es decir, en este caso se va a retornar una lista, porque como no se modifica, yo quiero duplicar y generar una nueva lista. Pero a alguien se le ocurre qué tenemos que hacer dentro de esta función, ¿ok? Para que podamos hacer eso, para que acá podamos retornar una lista no duplicada, pero que sea diferente, que no sea esta misma. Por lo tanto, esta la voy a llamar lista 1, y envío lista 1, y acá recibo lista 2, imprimo lista 1. ¿A alguien se le ocurre? Algo como lo que estábamos viendo ahorita, profe, de agregarle otros corchetes con otros valores. Ok, más o menos dime cómo. Mm, No, ahí sí me perdí. O sea, sí, de agregarle la otra lista con otros valores para que nos dé diferente, así como le estábamos haciendo ahorita con las letras, más o menos como en ese mismo orden. Ok, dices algo así. Lo que pasa es que acá más o menos. El chiste es simplemente que necesitamos crear una nueva lista. Mientras Ujú. que nosotros estemos trabajando con L, todo lo que hagamos sobre L va a estar modificando esta variable. Pero si nosotros queremos poder hacer esto sobre otra variable, simplemente tenemos que declarar una variable nueva. Y esta variable nueva es la que nosotros vamos a retornar. Y a esta variable nueva es la que le vamos a ir agregando estos valores. ¿Ok? Acá nosotros podemos decir algo así como que v de value o de valor. Y después nosotros decimos L2.append. La función append nos permite agregar elementos a una lista y le agregamos valor. Entonces, de esta manera, nosotros no estamos modificando L. No estamos modificando la lista que se le envió, sino que estamos creando una nueva lista. Esa es la que modificamos y esa es la que retornamos. ¿Ok? Entonces, lista 1 la imprimimos, se envía. Sí, pero se me sale, no sé por qué. eh, Acá la modificamos. Perdón, aquí le enviamos, pero no le estamos modificando, sino que estamos guardando los valores en una nueva lista, que es la que se retorna, que se guarda en lista 2, y aquí cuando imprimimos lista 1 y lista 2, una está modificada y la otra no. Entonces, por eso obtenemos este resultado. Esta primera impresión es cuando imprimimos acá lista 1. Esta segunda, que tiene los mismos valores que la de arriba, es cuando lo hacemos acá. Y esta tercera es cuando imprimimos lista 2, que es la nueva duplicada. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que sea como claro de que mientras que nosotros estemos modificando la misma lista que recibimos, se está modificando dentro de la función y fuera. Y si no queremos hacer eso, pues una de las formas, hay otras formas, más adelante les voy a explicar otras, es creando una nueva variable de tipo lista. ¿Ok? Gracias de todas formas por ahí. Eso es lo importante, como que intentar dar opciones. Y con esas opciones vamos llegando a las soluciones. Ok. Profe, ¿podría Sí. repetir la parte de crear la nueva lista? La de que no se modifique, sino la nueva, por favor. Esta ¿Esa? parte, sí, por supuesto. Señor. Cuando nosotros podemos crear listas con elementos o listas vacías. ¿Ok? Cuando nosotros decimos A es igual, abrimos y cerramos corchetes y ponemos acá elementos, estamos creando una lista que ya tiene elementos. Pero en la práctica no siempre es así porque nosotros no sabemos qué va acá. Imagínate que tú tienes una lista con los nombres de los estudiantes de un curso. Apenas comienza el curso,
Apenas tú creas un curso en tu sistema, tú no sabes cuáles son los nombres, tú no sabes cuáles son los identificadores. Tienes que ir cargándolos de alguna manera. Entonces, tu lista está vacía y tu lista tiene que permitir agregar elementos. ¿Ok? Que Entonces, se pueda, ¿cómo disculpa? que se pueda modificar, Sí, ¿sí? porque la lista se puede modificar, se puede modificar. Entonces, cuando nosotros hacemos esta operación, simplemente la estamos inicializando vacía. Y cuando llamamos a la función append de la misma lista, mira que yo estoy diciendo L2.append y le envío un valor, él está agregando ese valor secuencialmente, uno detrás de otro, uno detrás del otro. Primero agrega el 20, después el 40, 60, 80 y 100. Y ya cuando termina mi ciclo, yo retorno mi lista, pero ahora sí tiene elementos. Aquí no tenía, en el ciclo se los agrego y acá la retorno ya con elementos. ¿Ok? Y eso es lo que retorna mi función duplicar, que lo almaceno en lista 2. Por eso cuando yo imprimo lista 2, ya me imprime esos elementos. ¿Sí quedó más claro, Juan? Sí, profe, gracias. Ok, con gusto. Sé que son varios conceptos nuevos, muchachos, pero es importante que tengan la teoría clara. Y de nuevo, trato de darles ejemplos. Al final vamos a resolver unos ejercicios para que quede como más claro el tema. Pero bueno, por ahora vayan siguiéndome y cualquier duda van preguntando. Ok, entonces, si las listas se pasan por referencias, ¿cómo yo hago realmente para copiar una lista A en una lista B, pero clonarla? ¿Ok? Clonar es un concepto, un término que se utiliza en programación para hacer copias profundas. Se le llama así porque realmente estás creando diferentes variables. No solamente le estás asignando a C el contenido de A, como hacíamos acá, sino también su referencia. Pero cuando las clonamos, lo que queremos es que cada una de las variables tenga como su propio ID. Entonces, una forma de clonar con Python es utilizando el operador del slicing. Recuerden que si nosotros no indicamos nada del lado izquierdo, él lo sustituye por 0. Y si no indicamos nada del lado derecho, él lo sustituye por n. Por eso cuando nosotros decimos B es igual a, abre, cierra corchetes, 2 puntos, lo que le estamos diciendo es, hazme un slicing de todo el contenido y créame una nueva variable con ese contenido. ¿Ok? Un segundito. Ok. Make host. Ok. Entonces, de nuevo, si nosotros tenemos esta lista 1 y nosotros decimos lista de la posición 2 a la posición 3, él va a devolver el 60. Bueno, el 60 porque está modificado. No, ya va, ¿por qué? Porque acá puse lista, el lista 1. Exacto, el 30. Si nosotros le decimos de 1 a 4, él va a devolver 20, 30, 40. Pero si nosotros le decimos de 0 a 6, a 5, perdón, sin incluir el 5, él me devuelve todos los elementos. Bueno, si nosotros no indicamos ni inicio ni fin, él de nuevo me está devolviendo toda la lista. Pero lo bueno es que me está devolviendo una clonación de mi lista. Si yo digo A es igual a B le va a asignar la referencia de A, la referencia al contenido de A. Pero si yo digo B es igual a, abro y cierro corchetes, 2 puntos, realmente estoy creando dos variables, me está clonando toda A en B. De esta manera, si yo pregunto si A es igual a B, Germán, porfa, ¿me ayudas agregando a los estudiantes eh, que van entrando a la clase? Si yo digo A es igual a B,
se compara el contenido, pero cuando digo A es B, en este caso ya da falso. Por esto, porque utilicé el operador del slicing para clonar mi variable. ¿Ok? Espero que para todos sea claro. ¿Es claro? ¿No es tan claro? Sí, ¿verdad? No, no es como nada súper raro, ni mucho Es menos. claro. Ok, gracias. Y aquí llegamos a la función append, que ya se las introduje previamente cuando les quise mostrar la variante de la función duplicar sin modificar la variable que se recibe. ¿Ok? Entonces acá estamos, pero ahora lo vemos formalmente. La función append simplemente agrega un elemento al final de la lista. ¿Qué pasa? La primera vez que la lista está vacía, lo añade al final, es como agregar un solo elemento. Vuelvo a llamar append, ahora con 27 me lo agrega detrás del 5. Vuelvo a llamar con 3, me lo agrega después del 27. Lo agrego, llamo con 12, lo agrega después del 3. Y por eso mi resultado es 5, 27, 3, 12. ¿Okay? Append literalmente va añadiendo un elemento al final de la lista. Por el contrario, insert lo que me permite es insertarlo en una posición específica. Es similar a lo que ocurre cuando utilizamos el slicing de esta manera, que acá nosotros estamos insertando estos elementos acá. Lo que pasa es que acá podemos insertar listas. Es más como esto, insertar un elemento. Insertar el elemento E en la posición 4, 4. Para eso sirve el insert. ¿Ok? El insert recibe el índice en donde yo lo quiero insertar y el elemento y lo inserta. Entonces, de nuevo, tengo mi variable mi lista, que es una lista con estos 4 elementos que añadí por medio de la función append, 5, 27, 3, 12. Y si yo digo mi lista.insert en el índice 1, el 12, él se va a parar acá y va a insertar el 12 y ahora mi nueva lista es 5, 12, 27, 3, 12. ¿Ok? Entonces, si les parece bien, paremos acá, hagamos un break de unos cuantos minutos y nos vemos por ahí como a las 7 y 8 para continuar con la segunda parte de la clase. ¿Ok? Si tienen dudas, las pueden hacer, por supuesto, o cuando regresen, como prefieran.